En una tranquila noche de septiembre de 2013, en Santiago de Compostela, Asunta fue reportada ante la policía por sus padres como desaparecida. Horas más tarde, se encontró el cuerpo de la menor en el término municipal de Teo, en A Coruña. La menor presentaba signos de violencia y no se tardó en identificar el cuerpo. La autopsia reveló que murió por asfixia. Rosario Porto, su madre, era una abogada de prestigio, y Alfonso Basterra, un periodista respetado en el lugar. Originaria de la ciudad de China, Asunta había sido adoptada con solo 1 año de edad por el matrimonio. A medida que avanzaba la investigación, se descubrieron detalles inquietantes sobre la vida familiar que tenía Asunta. Era una niña con altas capacidades, que amaba el deporte y destacaba en los estudios. La pequeña tocaba el piano, sabía 3 idiomas. También asistía a clases de pintura y hacía ballet. Pero Asunta estaba sometida a un estricto control sobre sus actividades diarias. Sus padres supervisaban de cerca sus movimientos y decisiones, limitando su libertad y autonomía. El matrimonio tenía una relación complicada, marcada por conflictos y disputas legales. Se divorciaron en 2010, y desde entonces estaban envueltos en una batalla por la custodia de Asunta. La pequeña continuó viviendo con su madre en Santiago de Compostela, mientras que el padre se trasladó a vivir a otra residencia cercana. Fue ese mismo año cuando varios sucesos extraños tuvieron lugar. Rosario, la madre, contó a las autoridades que un hombre vestido de negro y con una máscara había irrumpido en su domicilio para estrangular a su hija. Sin embargo, nunca lo denunció. Los investigadores pronto encontraron pruebas que apuntaban directamente a los padres. Asunta había sido sedada con un total de 27 pastillas. Antes de ser asfixiada, se encontraron rastros de este medicamento en su cuerpo y en muestras de cabello. Las investigaciones policiales demostraron que Rosario Porto habría buscado en internet información sobre drogas y venenos, lo que sugiere una planificación previa al crimen. Había adquirido grandes cantidades de este medicamento antes de su muerte, el mismo sedante que el padre compró en la farmacia en numerosas ocasiones, y que fue encontrado en los análisis del cuerpo sin vida de la pequeña Asunta. 3 meses antes de su muerte, fueron administrándole a modo de prueba este medicamento, que en dosis altas produce somnolencia excesiva, confusión y mareos. Y Asunta empezó a protagonizar varios episodios de somnolencia en sus clases de música. Contó a sus profesoras que sus padres le estaban administrando unos polvos blancos. Las docentes hablaron con los padres, y estos le quitaron importancia, confirmando que eran para la alergia. Una gran mentira. Encontraron material pornográfico con mujeres asiáticas en el ordenador de Alfonso. Más fotos íntimas de la propia Asunta hacían pensar de un móvil macabro, pero ninguna de estas líneas de investigación llegó a buen puerto. La reconstrucción de los hechos determinó que la niña había comido con sus padres en casa de Alfonso. En esa comida, sus propios padres le suministraron altas dosis de ese sedante. Por la tarde, la madre de la pequeña, que estaba drogada con altas dosis, la llevó a la finca que tenían en Teo, donde la ató de brazos y piernas con cuerdas de color naranja, y la asfixió hasta la muerte. Ambos progenitores adoptivos fueron detenidos durante el funeral de Asunta.
Pero no fue hasta el año 2015, cuando se celebró el juicio por el asesinato, donde ambos fueron sentenciados a 18 años de cárcel, por el asesinato premeditado y de común acuerdo hacia su hija, Asunta Basterra. Se barajan varias hipótesis. Una de ellas ligada a la herencia de los abuelos maternos, quienes adoraban a la pequeña y que habían fallecido meses antes de su asesinato. Otra de las hipótesis fue que la niña era un obstáculo para el matrimonio supuestamente feliz hasta ese momento. Una vez en la cárcel, Rosario Oporto se ahorcó en su celda 7 años después, con un cinturón de tela hecho posiblemente con sábanas. Con ella se fueron muchas de las esperanzas de que algún día se conozca la verdad del caso. Su padre, Alfonso Basterra, sigue cumpliendo condena y mantiene su inocencia. Y no solicita los permisos de fin de semana, que puede reclamar desde 2018. La madre y asesina de Asunta Basterra está enterrada en un panteón familiar en un cementerio, paradójicamente junto a las cenizas de su hija. En el hogar que una vez estuvo lleno de risas infantiles, ahora solo hay un vacío abrumador. Los juguetes de Asunta permanecen inmóviles, como testigos mudos de una vida que terminó demasiado pronto. Alfonso es el único que conoce todas las claves, pero será difícil que decida explicar por qué unos padres decidieron acabar con la vida de su hija, a la que habían ido a recoger al otro extremo del mundo, para ofrecerle una vida mejor. Solo queda la esperanza de que la memoria de Asunta sirva como un recordatorio sombrío de los peligros que acechan a los menores en la oscuridad, y como un llamado a proteger a los más vulnerables entre nosotros.